y voy para la antigua y ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, noches. Qué gusto poderles saludar hoy. Bienvenidos nuevamente a este su curso de Derecho Administrativo 2. En esta calurosa tarde noche, ¿verdad ustedes? Calurosa nuestra Guatemala ahora. Bueno, vamos a empezar con la sesión de esta tarde noche. Teníamos pendientes ahí un par de instituciones que era necesario que platicáramos, que conociéramos un poquito más. Pues con miras propiamente también a su examen de pasado mañana prácticamente, ¿verdad? Pasado mañana prácticamente. Pues bien, mis amigos, vamos a compartirles pantalla y así pues todos sabemos de qué vamos a estar platicando en esta tarde noche. ¿Me confirman, por favor, si logran ver el contenido? Sí, licenciado. Muy bien, perfecto. Es el mismo folletito que hemos venido trabajando durante todo el curso. Hoy es el mismo folleto. Pues bien, mis amigos, una institución muy importante dentro de la administración del Estado en general
lo constituye también la institución que se encarga de velar por el tema electoral en nuestro país y es el Tribunal Supremo Electoral, una institución pues que data de hace pues la misma cantidad de años que la misma Constitución Política de la República, una institución que ha sido o que se ha caracterizado siempre pues por tener dentro de sus integrantes a personas de mucho prestigio y una institución también hay que decirlo pues que dio mucho de qué hablar en el último proceso electoral y aún sigue dando mucho de qué hablar. Pues bien, mis amigos, Pues estas son vean, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral, como bien lo podemos observar ahí en el folleto, pues es el órgano administrativo, ¿verdad? Encargado de todo lo relativo a la materia electoral en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con elecciones generales, es decir, presidencia y vicepresidencia, diputaciones, parlacén, consejos municipales, ¿verdad? Todo eso lo maneja la entidad electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Fuera de ello, cuestiones electorales, por ejemplo, como en nuestra universidad y en otras instancias, ahí no tiene nada que ver el Tribunal Supremo Electoral. Son solamente cuestiones electorales de interés nacional, no académico, no gremial. Pues bien, este órgano administrativo es un órgano independiente, es una institución independiente, no supeditada a ningún organismo del Estado, es decir, que no depende del organismo legislativo, del organismo ejecutivo o del organismo judicial, no depende de ninguno de los tres organismos, es independiente a ellos, ¿verdad? Es la máxima autoridad en materia electoral, ¿verdad? Y su ámbito de trabajo se basa en el derecho electoral. El derecho electoral, mis amigos, es una rama del derecho que se desprendió también del derecho administrativo y que ya se desarrolló con sus propios principios, sus propias fuentes, sus propias instituciones de derecho, ¿verdad? Sin embargo, acá, para lo que nos atiende, pues no vamos a profundizar en temas de derecho electoral, sino más bien en la estructura orgánica, que es lo que nosotros necesitamos conocer acá en esta parte de Derecho Administrativo 2. ¿Cómo se integra el Tribunal Supremo Electoral? Pues se integra por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Y algo bien característico del Tribunal Supremo Electoral, es necesario que ustedes le pongan atención. Ejercen sus funciones durante 6 años. 6 años. Ahí nos vuelven a cambiar el periodo de ejercicio de funciones, ¿verdad? Tenemos algunos funcionarios con 4, unos funcionarios de 5 y ahora tenemos unos funcionarios de 6 años. Es importante que ustedes lo marquen. Y ahí pues en el texto pues nos aparece de referencia a algunos artículos de la ley electoral y de partidos políticos que vamos a platicar en un momento. Antes de involucrarnos en la ley electoral, vamos a platicar un poquito también del fundamento constitucional del Tribunal Supremo Electoral. Y eso lo encontramos en el artículo 223 de la Constitución. Vámonos entonces todos al artículo 223 de la Constitución. Artículo 223. Pues vean, si ustedes se dan cuenta, el capítulo tiene como nombre régimen político electoral. Régimen político electoral. E inicia el artículo 223, libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. ¿A qué ley se refiere? Se refiere a la ley electoral y de partidos políticos. El siguiente párrafo es el que más nos interesa. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia, es decir, la ley electoral y de partidos políticos. Prácticamente la Constitución ahí nos está indicando que es otra ley la que va a desarrollar toda la materia electoral. Y evidentemente pues es la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, ahora sí,
Ya teniendo nosotros nuestro fundamento constitucional, nos vamos a la ley electoral y de partidos políticos. Y nos vamos primeramente al artículo 121 de la ley. 121 de la ley. Tengan cuidado. La ley electoral y de partidos políticos es una ley que tiene dos partes, ¿verdad? Que regularmente la venden en dos partes, unidas. La ley como tal y el reglamento de la ley. Nos vamos a ubicar ahorita en la ley como tal. En la ley como tal. Oigan, para que no se me pierdan. Artículo 121 de la ley electoral y de partidos políticos. Y algo importante también que acotar de esta ley es que dentro de la ley hay una parte administrativa u orgánica, que es la que vamos a platicar, y una parte que tiene que ver precisamente con el tema electoral, es decir, con el tema del voto, con el tema de juntas electorales, con el tema de partidos políticos, etcétera, que es la parte de derecho electoral propiamente. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte administrativa, ¿verdad? En la parte administrativa, en la parte orgánica de esta ley. Estamos ya ubicados en el artículo 121, ¿verdad? Bueno, el artículo 121 de la ley, Yo inicia a desarrollar pasé el unos capítulo. años 65, me querían cobrar de una recarga, le subieron 5 mensuales. Bien, el artículo 121 empieza a desarrollar toda esa parte orgánica del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Del Tribunal Supremo Electoral, que inicia con un concepto. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. Algo importante también es lo que está regulado en el artículo 123. Vámonos ahora al 123. Bueno, si en el examen les preguntaran que den un concepto del Tribunal Supremo Electoral, tendrían que dar el que está en el artículo 121. Si les preguntaran, pero no sé si les van a preguntar. Bueno, artículo 123. ¿Cómo se integra el Tribunal Supremo Electoral? Ya habíamos hecho una referencia que se integra por 5 magistrados titulares y suplentes. Pero vamos a ver si es cierto lo que dice el IC, ¿verdad? Artículo 123, integración. El Tribunal Supremo Electoral se integrará con 5 magistrados titulares y 5 suplentes, ¿verdad? Electos por el Congreso de la República, con el voto favorable de las 2/3 partes, es decir, mayoría calificada, del total de sus miembros, de una nómina de 40 candidatos propuesta por la comisión de postulación. Es decir, acá, si hay una comisión de postulación que hace todo este trabajo de reclutamiento y remite al Congreso esa nómina de 40 candidatos. Y de esos 40, el Congreso elige 5 titulares y 5 suplentes. Y luego acá está el periodo de funciones. Durarán en sus funciones 6 años. Recuérdense de eso. Duran en sus funciones 6 años. 6 años. Ahora bien, ¿qué se requiere para poder ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Eso lo encontramos regulado en el artículo 124, que es el que sigue. Calidades. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben tener las mismas calidades que corresponden a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿verdad? Mayor de 40 años, 10 años de ejercicio y estar en el libre ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Y guatemaltecos, ¿verdad? Y guatemaltecos. Bueno, gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos, es decir, que también tendrán derecho ante juicio y estarán sujetos a iguales responsabilidades. Algo muy importante acá, podrán ser reelectos. Aquí sí se permite la reelección. Podrán ser reelectos. Acá sí se permite la reelección. Los miembros propietarios del Tribunal Supremo Electoral no podrán ejercer su profesión, es decir, no pueden litigar, no pueden cartular, ¿verdad? Prohibición que no afecta a los miembros suplentes, salvo asuntos referentes a materia electoral. Es decir, que los suplentes se pueden seguir ejerciendo su profesión porque ellos no están de planta, no están de fijo, ¿verdad? Los miembros propietarios tampoco podrán ser asesores
o mandatarios de partidos políticos, comités pro formación de los mismos y sus personeros y de cualquier otra organización de carácter político ni directivos de dichas organizaciones. Lógico, ¿verdad? No pueden estar siendo juez y parte en los procesos electorales, no pueden estar asesorando y por el otro lado estar resolviendo, ¿verdad? Pues esas son las calidades para poder ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Los mismos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Más de 40 años de edad, más de 10 años de ejercicio profesional, estar en el ejercicio de sus derechos y ser guatemaltecos. Prácticamente esos son los requisitos para poder ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, como hemos venido trabajando o platicando más bien de órganos administrativos unipersonales, ¿verdad? Es decir, de una sola persona, como el caso del Procurador de Derechos Humanos, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la República, ¿verdad? Del Contralor General de Cuentas. Pues ahí ya sabemos que ellos van a ser los jefes, ¿verdad? Y ahí ya sabemos de que no va a haber nadie más sobre ellos y que pues ellos van a ejercer la dirección de la institución. Pero ¿qué pasa en el Tribunal Supremo Electoral? Son 5 magistrados, pero ¿quién va a ser el presidente? ¿Cómo se determina quién va a ser el presidente? Pues bueno, eso lo encontramos regulado en el artículo 126. En el artículo 126. Vámonos un poquito más adelantito y ahí está. Artículo 126. Presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Y vean lo que establece. La presidencia del Tribunal Supremo Electoral será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran en forma rotativa, es decir, uno tras otro, en 5 periodos iguales. Más o menos le corresponde un año con 3 meses y unos cuantos días a cada uno de los magistrados a ejercer la presidencia, porque son 5 magistrados y son 6 años, ¿verdad? Ustedes, más o menos esto es lo que le corresponde a cada magistrado. Comenzando por el magistrado de mayor edad, es decir, el más grande, el más viejito, es el que inicia siendo presidente y así se van descendientemente conforme edad. Y siguiendo en orden descendente de edades. ¿Verdad? En la primera sesión que el Tribunal Supremo Electoral celebre después de haber sido instalado, procederá a designar al presidente y establecer el orden de los magistrados vocales conforme a su derecho y asunción a la presidencia. Bueno, esta última línea de ese artículo hace referencia más que todo al primer Tribunal Supremo Electoral que se instaló, que fue pues ya con la base constitucional que tenemos actualmente en 1985, cuando se instaló el primer Tribunal Supremo Electoral, pues esta última frase fue pues más o menos enfocada para indicarle al tribunal cómo debía ordenarse en su integración y proceder a trabajar. Pero acá lo que más nos interesa, como les decía, es quién ejerce la presidencia, cómo se ejerce la presidencia, ¿verdad? Y cómo se va turnando la presidencia dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? ¿Dudas o preguntas? Yo los escucho. Todo claro, Lick. Todo claro, Lick, gracias. Bien. Bueno, como les decía, lo que nos interesa a nosotros acá en Derecho Administrativo es esa parte orgánica, ¿verdad? Esa parte orgánica. ¿Qué es el tribunal? ¿Cómo se integra? Los requisitos para poder ser magistrado. ¿Cómo se dirige el Tribunal Supremo Electoral? ¿Verdad? Por debajo del Tribunal Supremo Electoral, pues hay otras entidades, ¿verdad? Como el Registro de Ciudadanos, como el Registro de Partidos Políticos, etcétera, como la misma Secretaría del Tribunal, ¿verdad? Pero ya son cuestiones más a lo interno de la institución. Lo general, pues es prácticamente esto que acabamos de platicar. Pero hay algo importante que hicimos mención también dentro de lo que acabamos de hablar, y es el tema de la comisión de postulación para integrar o para hacer ese listado, esa nómina de 40 candidatos que hace referencia a la misma ley, ¿verdad? Eso lo encontramos en el artículo 136 de la ley electoral. Vámonos un poquito más adelante, en el artículo 136, y ahí nos va a aparecer cómo se integra esa comisión de postulación. Esta comisión de postulación es la comisión de postulación más pequeña
que existe dentro de ese sistema de comisiones de postulación. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, artículo 136, integración de la comisión de postulación. La comisión de postulación estará integrada por 5 miembros en la forma siguiente. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien la preside, un representante de los rectores de las universidades privadas, es decir, se reúnen todos los rectores de las universidades privadas y designan un representante entre ellos, ¿verdad? Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala, electo en Asamblea General, es decir, el Colegio de Abogados abre o convoca una elección, se inscriben candidatos y todos los agremiados van a votar para elegir a un comisionado ante esta instancia, ¿verdad? El siguiente integrante, adelante, Mónica. Bueno, el siguiente integrante es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, el decano de nuestra facultad integra también esa comisión. Y el último es un representante de los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas. Son 5 integrantes: rector de San Carlos, rector de privadas, representante del colegio, decano de San Carlos y decano de privadas. Solo son 5 personas. Y sobre esas 5 personas recae entonces la designación de esa nómina de 40 integrantes, de la cual el Congreso de la República tiene que elegir 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Algo importante también, en el siguiente párrafo, cada miembro titular tendrá un suplente, el cual será electo en la misma forma que el titular, salvo los suplentes del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de dicha casa de estudios, que serán electos por el Consejo Superior y por la Junta Directiva de la misma universidad respectivamente. Bueno, entonces prácticamente, mis amigos, ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, cómo se integra esa comisión. Como les digo, es la más pequeña. ¿Se recuerdan ustedes que en otras comisiones de postulación que hemos hecho referencia, participan todos los decanos? Y presidente del colegio, y presidente del Tribunal de Honor, o presidente de Corte Suprema de Justicia. Acá no, acá es más pequeña, solo son 5 personas, con sus suplentes, ¿verdad? Por los suplentes solo en algunos momentos son los que integran la comisión, ¿verdad? Son los que integran la comisión. Pero prácticamente, como les digo, sobre 5 personas al final recae toda la responsabilidad para la designación de autoridades electorales de nuestro país, para designar en una primera instancia, para hacer ese proceso de reclutamiento, ¿verdad?, para nombrar a las personas que se van a encargar del desarrollo de un acto que es muy importante para nosotros los ciudadanos, que es el ejercicio del derecho a elegir y ser electos, ¿verdad? A elegir y ser electos. ¿Dudas o preguntas, mis amigos, nuevamente? Todo Muy muy bien. claro, Lick, muchas gracias. Continuamos entonces con la última institución que vamos a platicar. Y es una institución, ¿verdad, mis amigos? Pues muy importante, una institución que definitivamente tiene mucho que ver con cuestiones no solo jurídicas, sino también políticas, ¿verdad? Sino también políticas. Y es la famosa Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad. Pues la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad, mis amigos? Es un tribunal, no es un tribunal, es una corte, es un juzgado grande, por así decirlo, que es permanente, ¿verdad? Está siempre ahí. Y es de jurisdicción privativa. ¿Por qué es de jurisdicción privativa? ¿Qué quiere decir eso de que sea jurisdicción privativa? Se refiere a que su ámbito de trabajo o su ámbito de competencia se va a referir únicamente a una materia, que en este caso es la materia constitucional, ¿verdad? Constitucional. Y su función esencial, pues, es la defensa del orden constitucional, ¿verdad? La defensa del orden constitucional. Se integra por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Ellos ejercen sus funciones durante un periodo de 5 años.
Aquí otra vez nos cambian el periodo, nos regresamos a 5 años, ¿verdad? Un aporte por ahí personal si ustedes quieren. La Corte actualmente pues se llega a considerar por algunos tratadistas como una corte de administración de justicia o de tramitación de recursos extraordinarios o incluso como una corte celestial, ¿verdad? Porque sobre ella ya no hay más, ¿verdad? Eh, la verdad es de que el trabajo de la corte es un trabajo muy importante. Mantener el orden constitucional del país es una función esencial. En algunos momentos de la historia democrática de nuestro país ha hecho un papel muy, muy importante, como fue en 1993 con el famoso Serranazo, cuando se trató de romper el orden constitucional y la Corte fue la que enmendó la plana y volvió a su lugar a las instituciones como el Congreso de la República y el mismo organismo judicial, ¿verdad? Funciones como esa, ¿verdad? Labores como esas son las extraordinarias y las más importantes de la Corte de Constitucionalidad. Pero bien, en la misma Constitución Política de la República también hay un sustento legal de la Corte. Y esto lo encontramos en el artículo 268 de la Constitución Política de la República, 268. Vámonos todos, por favor, al 268 de la Constitución. Bueno, y ahí nos establece, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función es esencial y que es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado, es decir, todos los magistrados se reúnen, con independencia de los demás organismos del Estado, es decir, no está supeditada ni al organismo legislativo, ni al organismo ejecutivo, ni al organismo judicial, ¿verdad? Y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. ¿Cuál es la ley de la materia? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. El siguiente párrafo, la independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Bueno, ahí hablamos de la Corte, de la función esencial de la Corte, ¿verdad? De cómo se integra, ¿verdad? Y la función que ejerce la Corte. Ahora bien, vamos a platicar de los magistrados. ¿Cómo se integra realmente la Corte? Y eso lo encontramos en el siguiente artículo, en el artículo 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca, pongan atención a esto, por favor. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Pero es solo para cuestiones de inconstitucionalidad en contra del Congreso, del OJ y del presidente o vicepresidente de la República. Para todo lo demás, los 5 magistrados titulares. Y si falta un titular, pues va un suplente. Siguiente párrafo. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años. Marquen eso, por favor. 5 años. 5 años. Y pongamos la atención a lo siguiente. Y serán designados en la siguiente forma. Inciso A. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en el artículo 269 de la Constitución Política de la República. Inciso A, un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúnen y eligen, ¿verdad?, a un magistrado. Inciso B, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Es decir, se reúnen los diputados ahí en el hemiciclo y eligen un magistrado.
Y pleno del Congreso, mis amigos, pleno del Congreso, para quienes no lo sabían, pleno del Congreso, pues es la reunión de los diputados en número suficiente para poder tomar una decisión. A eso se le llama pleno del Congreso. Bueno, inciso C, un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. No el presidente solito. El presidente llama al Consejo de Ministros, lo convoca. Ustedes ya se recuerdan que es el Consejo de Ministros, ¿verdad? Lo convoca y eligen a un magistrado para que integre la Corte de Constitucionalidad. Inciso D, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por el Consejo, ¿verdad? No es una nominación del rector, no es una nominación del decano de Derecho, no. Es una nominación por el Consejo Superior Universitario, por todos los consejeros. Inciso E, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Es decir, el Colegio de Abogados convoca una elección, se inscriben candidatos y de ellos se vota y el que obtiene más votos es el que pasa a integrar la Corte de Constitucionalidad. Así es, ¿verdad? Así es como se integra la Corte de Constitucionalidad. Un magistrado por la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Congreso de la República, un magistrado por el presidente en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario y un magistrado por el Colegio de Abogados de Guatemala. El siguiente párrafo, que es importante también. Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente. La del respectivo suplente, ¿verdad? Ante el Congreso de la República. Es decir, que cuando cada uno, ¿verdad?, de los órganos que tienen la potestad de designar un magistrado titular, ahí mismo van a hacer el procedimiento para elegir al suplente. Se va de una vez, ¿verdad? En todas las instancias. En Corte Suprema, en el Congreso, ¿verdad? Por el Ejecutivo, por el Consejo y por el Colegio de Abogados. ¿Verdad? El Colegio de Abogados. Muy bien. Luego, algo muy importante. Bueno, ya sabemos qué hace la Corte, cuál es su función esencial, su fundamento legal, ya sabemos cómo se integra, ¿verdad? Quiénes designan a dos magistrados, que esto es importante, algo importante que acotar acá. Las instituciones, ¿verdad? Las instituciones solo los designan. Ellos no son representantes de las instituciones. Esto es algo que tienen que tener ustedes claro. Ellos no representan a las instituciones. Ellos solamente son designados por las instituciones. Ellos van a ejercer una función esencial, independiente de cualquier institución y de cualquier organismo del Estado. No van a representar los intereses de las instituciones que los está designando. Esto es muy importante de aclarar, ¿no? Muy, muy importante. Bueno, pero ¿cuáles son los requisitos para poder ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, pues los requisitos para poder ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se encuentran en el siguiente artículo, que es el artículo 270. Y ahí nos establece, para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos. Bueno, inciso A, ser guatemalteco de origen. Inciso B, ser abogado colegiado. Inciso C, ser de reconocida honorabilidad. E inciso D, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que van a tener también derecho de antejuicio. ¿Verdad? Derecho de antejuicio. Pues bien, acá como también estamos hablando de un órgano colegiado, ¿cómo se va a ejercer la presidencia? ¿Quién va a dirigir la Corte? Eso lo encontramos en el siguiente artículo, que es el artículo 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en periodo de un año.
Aquí sí está cabal el año. Son 5 magistrados y son 5 años que ejercen funciones, cabal queda un año para cada uno. Distinto al Tribunal Supremo Electoral, que es un año, meses y días para cada uno, ¿verdad? Bueno, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades, ¿verdad? Del más grande, ¿verdad? O el de mayor edad, hasta el más joven, ¿verdad? Hasta el más joven, hasta el más joven. Así es como se desarrolla la presidencia de la Corte, que es igual a cómo se desarrolla la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Es distinto a, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, que ahí entre los 13 magistrados designan al presidente y se postulan entre ellos y votan entre ellos. Acá no, acá la ley les establece la forma en la cual deben ejercer la presidencia cada uno de los magistrados, ¿verdad? Cada uno de los magistrados. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? ¿Dudas o preguntas? Lick, solo una consulta. ¿Cómo seleccionan a los magistrados suplentes? De la misma forma que se seleccionan a los titulares. Por eso cabal, ahí está en el artículo 269. Después de los incisos, simultáneamente con la designación del titular, se hará el respectivo suplente. Entonces, por ejemplo, como le digo, siempre hay convocatorias, en todas las instancias hay convocatorias, llegan candidatos, se les hacen entrevistas, se califican sus expedientes y de ahí pues las instituciones proceden a votar, los órganos proceden a votar y ahí designan al titular y luego designan al suplente en el mismo acto, en el mismo momento. Gracias, Lick. Adelante, Jeremy. No, licenciado, eso le iba a comentar a la compañera que se hace en el mismo momento que se selecciona a los 5 titulares. Muchas gracias. Bueno, ¿más dudas o más preguntas, mis amigos? ¿Más dudas o más preguntas? Acá, igual que nosotros, que en las otras instituciones, no vamos a entrar a tocar cuestiones constitucionales. Ustedes ya recibieron su curso de Derecho Constitucional y su curso de Derecho Procesal Constitucional. Acá lo que nos interesa a nosotros en Derecho Administrativo es esta parte orgánica, ¿verdad? Ustedes, de realmente qué es la Corte, cómo se integra, requisitos para integrarla, ¿verdad? ¿Qué los designa? ¿Verdad? Algo muy importante, ustedes, algo muy importante, que lo leímos y lo pasamos desapercibido, pero es importante. Ahí en ese mismo párrafo donde está la designación de los suplentes, después de los incisos, simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. El Congreso de la República únicamente los juramenta, igual que los magistrados de Corte Suprema, igual que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que también, y muchos otros funcionarios que el Congreso los juramenta. ¿Y por qué los juramenta el Congreso? Porque ellos tienen la representación popular, ellos tienen nuestra representación, y ellos hacen esa juramentación en nombre nuestro, no es de que sean supeditados al Congreso de alguna manera, no. Simplemente el Congreso cumple una función que nosotros les hemos encomendado, ¿verdad? Que es la de encargarse de darle posesión a ciertos funcionarios, de darle posesión a ciertos funcionarios. ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Bueno, vean, prácticamente acá estamos terminando el contenido para su examen del día jueves, ¿verdad? Para su examen del día jueves. Esto lo voy a dejar de compartir, listo. Bueno, el próximo día jueves, como ustedes ya saben, la modalidad va a ser igual al primer parcial. Estamos citados todos en el caso de ustedes, que son la sección C, a las 5:30. Yo inicio a pasar el examen 6 menos 20, 6 menos cuarto. Si usted llega a las 6, si usted llega a las 6, le paso el examen. Si usted llega a las 6:10, todavía le paso el examen. Pero que va a tener menos tiempo, ¿verdad? Porque ustedes saben de que después de nosotros llega otra sección también a examinarse, ¿verdad? ¿Qué más? Repasen el folleto, repasen requisitos, repasen funciones. Todo esto es muy importante porque es la parte modular de este curso, ¿verdad? Esa parte orgánica. Ustedes lleven sus leyes, no sé si todavía, no sé si las van a poder utilizar o no, pero ustedes llévenlas, ustedes tienen que llevarlas, ¿verdad? Es importante. Y su constitución, por supuesto, ¿verdad? Y su constitución, por supuesto, que la tienen que llevar siempre,
Siempre, siempre. Oyen, siempre, siempre. Que si el examen va a ser de subrayar, de selección múltiple, de falso o verdadero, no lo sé todavía. Ustedes vayan preparados. Tienen que ir siempre preparados, mis amigos. Siempre, siempre preparados. ¿Oyen? Bueno, recuerden siempre de llevar un documento de identificación, ¿verdad? Y un lapicero que pinte bien, porque ahí a medio examen ahí se quedan sin tinta. Se quedan sin tinta. Bueno, mis amigos, yo espero entonces saludarlos el próximo día jueves de manera presencial allá en el S2, ¿verdad? Y desde ya les deseo muchos éxitos, no solo en mi examen, sino en los demás parciales. Que Dios me los bendiga. Van a tomarse su cafecito y su panito, ¿eh? Muchas gracias, Nos vemos, licenciado. pues. Lic, Gracias, feliz licenciado. noche, Lic, feliz Gracias, noche. licenciado. Noches. Noche. Noche, licenciado. Feliz noche, licenciado, gracias. Noche, licenciado. Noche. Feliz noche, licenciado. Noche. Chao, gracias. Hoy no hubo asistencia, Feliz licenciado. noche. perdón. No, para que preguntaban, hoy no pasamos asistencia, ¿eh? Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Licenciado, que descanse. Lo que pasa es que él era el que estaba hablando, que ella hubiera estado con su cara ahí.